Adelante, maestro, bienvenido. Bueno, pues primero que nada, buen día todavía, o buenas tardes, depende de la hora que lo vean. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se impartirá en la materia próximamente, Nutrición Clínica 2. Esta, esta clase como tal es el manejo nutricional generalmente en osteoporosis. Antes de iniciar, pues sí, es importante presentarme. Yo soy Juan Adrián Izárraga Vázquez, soy maestro en nutrición clínica y también soy licenciado en nutrición. Entonces, esta clase como tal proviene del bloque 2 de la materia, donde es la intervención nutricia en condiciones especiales. Generalmente, pues son enfermedades que quizá durante la práctica clínica pues no tenemos tanto acercamiento y que es importante que también conozcamos porque es una comorbilidad asociada a múltiples enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, el objetivo general de la clase es primero analizar la relación que hay entre los nutrimentos claves, el estilo de vida, la prevención o tratamiento de la osteoporosis y también proporcionar lo que son herramientas prácticas, desarrollar competencias, principalmente para ustedes, a los alumnos, para así que puedan aplicar todas las estrategias basadas en evidencia científica con el fin de prevenir, pero también tratar las alteraciones que ya existentes que pueden encontrarse en la salud ósea. Generalmente los objetivos específicos de esta clase es identificar los factores de riesgo nutricionales asociados a la osteoporosis, reconocer cuáles son los nutrimentos claves y los requerimientos para mantener una buena salud ósea, revisar cuáles serían como las posibles estrategias nutricionales que pueden utilizar con los pacientes con la finalidad de ofrecer diferentes métodos de intervención nutricia de forma personalizada y diseñar herramientas de educación nutricia que permitan ahora sí mejorar las habilidades de elecciones alimentarias en los pacientes que principalmente tienen riesgo de osteoporosis o bien ya estén dentro del desarrollo de la enfermedad. Es importante, antes de iniciar esta parte, conocer, pues bueno, cuáles son las definiciones generales, ¿no? Osteoporosis generalmente se caracteriza por ser una enfermedad ósea crónica donde va a haber una alteración ósea, donde va a comprometer el intercambio óseo y también va a disminuir la densidad mineral ósea que va a predisponer a que una persona generalmente tenga mayor riesgo de una fractura. Y osteopenia, que es como un paso menor a la osteoporosis, es donde también va a haber una disminución en la densidad mineral ósea, donde va a ser menor a lo normal, pero tampoco suficientemente baja para clasificarse como osteoporosis. Entonces, esta condición ya va a iniciar como una pérdida de calcio y otros minerales en los huesos, lo que va a hacer que haya mayor riesgo de fracturas y que generalmente, como bien mencionaba hace un momento, es el precursor hacia el desarrollo de la osteoporosis, donde ya se considera como una enfermedad grave, ¿no? Generalmente, si nos fuéramos por conceptos y terminología, pues esto no nos dice nada, ¿no? Generalmente son simples clasificaciones, pero es importante que conozcamos que osteopenia es un paso previo a la osteoporosis, que es a donde quizá pudiéramos evitar el desarrollo de la enfermedad. Si habláramos un poco sobre factores de riesgo, hay ciertos factores que si bien no son propios de la enfermedad, sí incrementan el desarrollo de tanto osteoporosis como osteopenia. Generalmente lo que se ha evidenciado y que se ha asociado con mayor frecuencia son todas las personas que tengan mayor de 50 años y principalmente si habláramos en género se ha asociado más en mujeres que se encuentran principalmente en etapa de pre y menopausia. Generalmente esta predisposición va asociada por los cambios hormonales que se presentan en la mujer, por ende pues también la mineralización ósea se puede ver modificada. En lo que respecta a la parte de antecedentes heredofamiliares, generalmente, a pesar de no ser una enfermedad de origen genético, sí se ha asociado que, por ejemplo, una persona que tenga antecedentes donde mamá, papá, hermanos, hijos tengan algún riesgo o ya desarrollo osteoporosis o bien también exista este antecedente personal patológico de alguna fractura, puede también incrementar el riesgo a modificar la densidad mineral ósea. En esta parte, por obvias razones también, cualquier persona que haya tenido alguna fractura, principalmente a nivel óseo, puede incrementar el riesgo donde hay un desgaste de la mineralización ósea, que también incremente ahora sí el riesgo de desarrollo de osteopenia, osteoporosis, si no hay un buen tratamiento integral. Hay ciertas enfermedades endocrinas y también el uso crónico de ciertos fármacos, generalmente lo que son corticosteroides, que al utilizarlos por más de 3 meses pueden incrementar el riesgo de la alteración en la utilización de nutrimentos, generalmente calcio.
Por ende, también pudiera alterar esta parte de riesgo de osteoporosis. Sin embargo, estas enfermedades endocrinas también se han asociado que el desarrollo de osteoporosis, por múltiples teorías que se realizan, puede ser que sea una osteoporosis secundaria a hipogonadismo, una osteoporosis secundaria A, una alteración en la función tiroidea. Entonces realmente no es como que sea propio de la enfermedad, pero sí puede derivarse al desarrollo de otra enfermedad como lo que es alteraciones en la tiroides, ¿no? Que generalmente pues van a ir todas las enfermedades asociadas al sistema endocrino. En lo que respecta al estilo de vida, generalmente lo que se ha reportado es que una persona que tenga un consumo por arriba de 3 bebidas al día de cualquier tipo de bebida alcohólica, ya sea cerveza, destilados, etcétera, también incrementa el riesgo de osteoporosis, asimismo también como la exposición de forma activa o pasiva de tabaquismo, en cualquier forma, pudiera también incrementar el riesgo. Sin embargo, otra cosa que es bien importante y que al nutriólogo también le concierne es evaluar la parte de la dieta, donde generalmente una ingestión por debajo de 1000 miligramos al día de fuentes de calcio también incrementará el riesgo al desarrollo de osteoporosis. Esto generalmente, ¿por qué? Pues sabemos que el calcio es uno de los nutrimentos, o bueno, lo veremos más adelante, uno de los nutrimentos más importantes que se asocian a la salud ósea. Entonces, por obvias razones, un consumo por debajo de lo recomendado, inadecuado, subóptimo, como lo podamos llamar, pudiera incrementar el riesgo si no se están cubriendo las recomendaciones mínimas. Obviamente, pues estas recomendaciones van a modificarse de acuerdo a la etapa de la vida. Sin embargo, en promedio se considera que por abajo de esto pudiera incrementarlo. Generalmente, ¿qué personas son? Aquellas personas que tengan restricciones a consumos productos lácteos, que no consuman ningún tipo de quesos, vaya, derivados de lácteos, ¿no? Y otra cosa también muy importante es una inactividad física por abajo de 150 minutos a la semana. Generalmente, pues como bien se conoce esta parte de sedentarismo, ha incrementado también el riesgo a desarrollar primero fracturas y también, por ende, el riesgo de osteoporosis. Entonces, como bien mencionaba, si bien no son factores de riesgos propios de la enfermedad, sí pueden incrementar a que esta parte en conjunto, pues hay alteraciones en la densidad mineral ósea, donde puede resultar en una osteopenia o una osteoporosis. Hay ciertas herramientas de evaluación clínica que se pueden utilizar para evaluar el riesgo de fractura, donde generalmente para evaluar estas, por ejemplo, aquí si viéramos como esta FRAX, donde es ahora sí como el simplificado de esta evaluación de riesgo, se pueden considerar factores que bien mencioné con anticipación. Entonces, este nivel de riesgo se va a valorar a diferentes métodos de acuerdo a los diferentes factores y de acuerdo a los diferentes ¿cómo se podría decir? Como los componentes en que haya presencia o ausencia del mismo. Generalmente esta parte se considera que hay un bajo riesgo cuando es una puntuación por abajo de 5 puntos. Sin embargo, por arriba de esto ya se considera como intermedio o elevado. Esta herramienta, generalmente aquí hay una página que les recomiendo revisar si quisieran como calcular le podríamos llamar como tamizaje porque realmente es una calculadora donde generalmente va a solicitar diferentes datos, ¿no? Generalmente va a solicitar la edad de la persona, si se encuentra, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna fractura últimamente, si utiliza determinados fármacos, si ingiere alcohol, ingiere tabaco, etcétera. Generalmente todos los factores de riesgo que comenté, se va a comentar si se hace o no se hace. Sin embargo, también se necesita una prueba de imagen donde veremos más adelante cuáles son de utilidad para poder evaluar si la persona tiene riesgo de fractura o no. Y en este caso, si tiene riesgo de fractura, pero bajo, pero a lo mejor también, a lo mejor es importante hacer ciertos cambios en el estilo de vida, pues no se descarta a la persona como ya, no importa, ¿no? Sino obviamente sí es importante hacer ciertos cambios, digamos, de un tratamiento no farmacológico. Sin embargo, en esta parte sí puede ayudarnos a discernir en qué personas sí valdría la pena iniciar un tratamiento farmacológico si lo viéramos de la parte médica, ¿no? Entonces, esa es una prueba que está validada en personas que tienen riesgo de fractura principalmente, no en osteoporosis, sin embargo, pues es algo que va muy de la mano con esta enfermedad. Si habláramos ahora sí de criterios diagnósticos, como bien, siendo profesionales de la nutrición, no somos expertos en la medicina, sin embargo, pues si somos médicos, pues sí podemos tener
Si son médicos, generalmente pues sí pueden tener estos criterios diagnósticos para considerar si una persona tiene osteoporosis o no. Sin embargo, como un profesional de la nutrición, pues quizá puede sospechar y puede derivar a otros profesionales de la salud en esta parte médicos para poder confirmar un diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante que para hablar sobre osteoporosis, sí se considere un poco sobre la densidad, se considere bastante más bien sobre cómo está esa densidad mineral ósea, pero también es importante que conozcamos a quién vale la pena hacer pruebas, ahora sí, para poder medir esta parte, ¿no? Si bien puede ser las personas que tengan los factores de riesgo que comencé previamente, sin embargo, también pueden ser mujeres que tengan por arriba de 65 años, hombres por arriba de 70 años, y también incluso se ha considerado hombres que tengan fragilidad y uno o más factores de riesgo o bien poblaciones vulnerables que pueden incrementar la alteración de la utilización de mineral ósea, como esta parte de personas con VIH por arriba de 40 años, o bien personas que tengan enfermedades endocrinas de forma crónica o de larga evolución. Entonces, generalmente esta parte, lo que se recomienda por medio de la Fundación Nacional de Osteoporosis, se ha mencionado que es importante que conozcamos cómo está esta densidad mineral ósea mediante diferentes pruebas. Generalmente lo que es el gold standard o el estándar de oro es hacer un DEXA o una absorciometría de rayos X de energía dual, donde diferentes pruebas que se utilizan se hacen mediciones mediante y clasificaciones mediante score T y desviaciones estándar para considerar si una persona está en osteopenia, tiene una densidad mineral ósea baja para la edad o bien ya se puede considerar como osteoporosis. Generalmente esa es como la prueba que más se utiliza de forma práctica. Sin embargo, también se pueden hacer densitometrías óseas donde se van a utilizar ahora sí gramos sobre centímetro cuadrado, donde también se pueden aplicar diferentes pruebas en diferentes zonas, que puede ser en lumbar, puede ser en cadera, puede ser en diferentes partes del cuerpo ahora sí. Y también hay otras incluso propuestas que se hacen, que es como la tomografía computarizada, donde se pueden hacer mediciones 3D para así medir cómo está esa área ósea. Generalmente se recomienda no únicamente medir cómo está la calidad del hueso, sino también cómo está la densidad, cómo está la fuerza, la estructura, la funcionalidad, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, en esta parte pues sí se considera sí tener métodos cuantitativos, pero como bien también tomar en cuenta factores cualitativos, ¿no? Generalmente estos puntos de corte no se han asociado a únicamente una población en específico, se han asociado principalmente en mujeres que tuvieron o tienen esta pre o postmenopausia. Entonces se consideran que a partir de esto se toman como estos puntos de corte o estas desviaciones estándar para considerar si una persona tiene osteopenia o no. Generalmente aquí si viéramos cuando es ya por abajo de dos desviaciones estándar, ya se puede considerar, menos dos, perdón, se considera como ya una densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, generalmente es como la forma en cómo se diagnostica. Sin embargo, pues vemos que aquí o sí o sí se necesita la parte pruebas de imagen como es el DEXA, ¿no? Entonces, en esta parte es importante que la persona que se dedique a esta parte de diagnóstico, pues uno, sepa aplicar una densitometría. Dos, pueda también aplicar una DEXA, pero también sepa interpretarla de forma adecuada, ¿no? Y también, obviamente, tomando otras cuentas, otra parte de qué tipo de DEXA se utiliza, que esté capacitado, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, eso es como el diagnóstico se utiliza para la parte de densitometría. Y el tratamiento integral, generalmente, el objetivo va a ser reducir el riesgo de fracturas por fragilidad y mantener o incrementar la densidad mineral ósea. Generalmente, los pilares más fundamentales que se recomiendan es, antes de irnos a un tratamiento farmacológico, es hacer los cambios que son modificables y que van asociados al estilo de vida. El principal es la ingestión adecuada de vitamina D y calcio, que son los dos de los nutrimentos más importantes, no únicos, pero sí de los más importantes para la salud ósea, así como los cambios en el estilo de vida, en esta parte tabaquismo, alcohol, nivel de actividad física, etcétera. Y por otra parte también importante que entraría ya más el médico es el tratamiento farmacológico, donde se considera si es necesario o no. En la parte de la evaluación del estado nutricio, aquí es importante que en esta parte sí conozcamos qué vale la pena evaluar en un paciente que tiene osteoporosis. Generalmente de todos los indicadores que podríamos tener, se recomienda que sí conozcamos el peso, conozcamos la estatura como medición,
para poder tener el indicador si la persona tiene un bajo peso. En esta parte, el índice de masa corporal que esté por abajo de 21 kilogramos sobre metro cuadrado puede ser un método útil, rápido, efectivo para considerar si una persona tiene bajo peso. Sin embargo, pues también es importante considerar la composición corporal. En esta parte, si consideramos los nuevos criterios de obesidad clínica, es importante que también conozcamos que no porque exista un exceso de grasa corporal por algún método validado, esto quiere decir que la estructura ósea se encuentra en una forma adecuada, ¿no? Entonces, es importante que sí consideremos que tanto personas con bajo peso como obesidad clínica pudieran incrementar el riesgo de alguna alteración ósea y que es importante que sospechemos si hay alguna alteración, vaya, ¿no? Si habláramos en la parte de bioquímicos, generalmente una de las pruebas más ahora sí como contundentes, podría ser conocer los niveles séricos de vitamina D. En esta parte la prueba 25OH o hidroxivitamina D nos puede permitir conocer si la persona tiene niveles normales de vitamina D, está en una insuficiencia o está en una deficiencia. Que bien sabemos que la vitamina D juega un papel bien importante con respecto a la absorción de calcio. Por ende, si una persona tiene una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D, pudiera incrementar el riesgo a no tener una absorción adecuada de calcio, ¿no? Sin embargo, también hay ciertos electrolitos que se consideran evaluar. En un momento lo veremos por qué. Si habláramos en la parte clínica, realmente pues va a indagar toda la parte asociada a factores de riesgo que mencioné previamente, ¿no? Y es importante también conocer a lo mejor qué me sirve a mí como profesional de la nutrición, explorar desde la parte sin necesidad de tener pruebas, ¿no? De imagen, por ejemplo, exploración física enfocada en nutrición. Es decir, si a lo mejor mi persona, mi paciente o cliente tiene alguna posible deficiencia de calcio, una posible deficiencia de vitamina D, pues cómo se vería eso físicamente en la persona al tener una exploración, ¿no? Sin embargo, también es importante evaluar en la parte dietética, como bien se mencionó hace un momento, evaluar pues cómo está esa ingestión de calcio, vitamina D, pero también evaluar otras cosas como cómo está la calidad de la dieta, cómo es la ingestión de bebidas, etcétera, si utiliza algún suplemento o no, etcétera, ¿no? Y asimismo tomar en cuenta todos los aspectos asociados al estilo de vida que bien mencioné también, se pueden incrementar el riesgo a que exista esta enfermedad o que se desarrolle de forma más temprana. Si tomáramos en cuenta una evaluación cualitativa, es importante que sí nos enfocamos no nada más en números, sino también en calidad específicamente, ¿no? Generalmente en las personas que consumen una ingestión adecuada, por ejemplo, de calcio, en todas sus derivaciones, ¿no? Yogur, quesos reducidos en grasa, etcétera, pues pudiéramos descartar que exista posiblemente un riesgo de osteoporosis. Sin embargo, si esta parte es importante que evaluemos no nada más calcio, también es importante que evaluemos otro tipo de cosas, por ejemplo, cómo está la ingestión proteica, cómo está la ingestión de diferentes antioxidantes, cómo está la ingestión de diferentes tipos de grasas, específicamente fuentes de grasas poliinsaturadas ricas en omega 3, asimismo como aquellas fuentes de vitamina D que bien sabemos que los alimentos a lo mejor no aportan en gran cantidad, pero pudiera hablarnos también de cómo está esa calidad de los alimentos, ¿no? Sin embargo, también es importante que hablemos en cómo están los excesos, las deficiencias, principalmente de ciertos alimentos. A pesar de que se ha conocido de forma rutinaria que la vitamina D y el calcio son los nutrimentos más conocidos, también se ha asociado que, por ejemplo, fuentes de alimentos que tengan fósforo inorgánico, principalmente que vengan de alimentos ultraprocesados, es decir, enlatados, alimentos pues ahora sí, empaquetados, que sean precocidos, que estén dentro de un sobre, que estén dentro de una lata. Generalmente todos los ultraprocesados que tengan esta fuente de fósforo inorgánico también pueden alterar el metabolismo de calcio y vitamina D, que por ende va a resultar en una afectación de la salud ósea. Sin embargo, también se recomienda que se evalúe la parte de cómo está el exceso posible de la ingestión de grasa saturada, grasas trans, azúcares añadidos y sodio. Entonces, pues no únicamente conociendo esto, no todo es calcio y vitamina D, sino también es conocer un poco más de los nutrimentos. Si habláramos del rol de la nutrición, se ha asociado que la salud ósea, como bien mencioné, no únicamente es calcio y vitamina D. Generalmente también se considera que la proteína, es decir, la calidad de proteína que consume el paciente, puede influir bastante en la salud ósea. Sin embargo, también lo que es la fibra dietética, fuentes de vitamina C, omega 3, vitamina E, polifenoles, resveratrol, en general antioxidantes y también se ha asociado que incluso el posible consumo excesivo de cafeína,
asimismo como el fósforo que mencioné inorgánico y ácidos grasos saturados pudieran afectar lo que es la salud ósea. Sin embargo, en esta parte es importante que veamos ahora sí como cuál es el rol de la salud ósea y cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos hacer con respecto a nutrición, ¿no? Si habláramos de ácidos grasos saturados, generalmente las recomendaciones es importante que entendamos qué influye en el metabolismo, ¿no? De la salud ósea es los ácidos grasos. Sin embargo, aquí vámonos directo a recomendaciones por cuestiones de tiempo. Entonces, es importante que veamos que de ácidos grasos generalmente hay que limitar la ingestión de productos ultraprocesados que tengan grasas saturadas. En esta parte hay que hablar nuevamente de calidad, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un aceite que a lo mejor se utiliza para freír, en este caso que se utilice un aceite para a lo mejor para utilizar como tipo aderezos, que se utilice de forma limitada, que tengamos variedad, que no únicamente sea aceite, sino a lo mejor que tengamos otro tipo de grasas como el aguacate, oleaginosas, etcétera, ¿no? Si habláramos de ácidos grasos poliinsaturados, lo mismo, aplicar la parte de alimentos ricos en omega 3 y donde no únicamente sean semillas, sino también que sean variedad de pescados. Si habláramos de hidratos de carbono, incluso se ha recomendado que la parte de recomendar alimentos con bajo índice glucémico pudiera mejorar la parte de la salud ósea. Sin embargo, hay que hacer hincapié que vale más la pena recomendar variedad de hidratos de carbono en esta parte, pues sí, granos enteros, leguminosas, frutas, verduras. Y en esta parte, a únicamente enfocarnos en un grupo en específico, porque realmente, pues a final de cuentas, son teorías donde no tenemos que únicamente recomendar un bajo índice glucémico porque puede volverse restrictivo para los pacientes. Si habláramos en la parte proteica, generalmente se recomienda que se cubran recomendaciones mínimas. Estas cuáles son los que recomienda ahora sí el Instituto de Medicina, donde que sea por arriba de 0,8 gramos kilogramos al día. Si no hay contraindicaciones, aquí en esta parte no se recomienda una dieta alta en proteína, pero tampoco se recomienda una dieta muy baja en proteína. Aquí la simple recomendación es cubrir recomendaciones y hacer ajustes de acuerdo si existe un objetivo distinto, si existe a lo mejor una condición específica donde se necesite dar un poco menos, pero también tomando en cuenta la calidad, no únicamente la cantidad. Generalmente todos estos nutrimentos se han asociado principalmente en mujeres con menopausia y premenopausia. Entonces, realmente, aunque es un grupo de población específica, se puede aplicar a población en general, ¿no? Aquí en esta parte, si habláramos en la parte de otros nutrimentos que también influyen en la salud ósea, es el fósforo, donde generalmente pues hay que limitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Sabemos que hay alimentos que tienen fósforo de forma natural en esta parte a frutas, verduras, así como el potasio. Sin embargo, pues esto no vale la pena limitar porque vamos a crear una restricción de alimentos naturales, sino sí limitar el consumo de alimentos ultraprocesados que bien no sean naturales, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de magnesio, complejo B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, generalmente las recomendaciones es no dar más de los requerimientos que tiene cada persona, pero sí asegurar cubrir las recomendaciones de forma realista mediante la alimentación y sin necesidad de suplementación, ¿no? Obviamente, pues esto ya sería de forma más precisa si se necesitaría, si no se pueden cubrir por alguna razón en específico, pero la simple recomendación es cubrir recomendaciones de forma efectiva y de forma estratégica, ¿no? Si habláramos un poco sobre la parte de ya efectos y mecanismos potenciales, probablemente ya hay múltiples estudios que se han asociado ahora sí de cuál es el efecto no nada más del calcio y vitamina D, ¿no? Sino en esta parte de ahora sí estas posibles teorías, que generalmente pues nada más recomiendo revisar si hay como interés en el tema para cómo buscar a lo mejor un efecto terapéutico con un nutrimento en específico. Sin embargo, pues tampoco hay que caer en la parte de que tenemos que dar un simple nutrimento únicamente, ¿no? Sino a lo mejor ver más allá y ver de forma complementaria y completa de cómo puedo atacar varios problemas buscando un efecto terapéutico global. Si habláramos en la parte de lácteos y derivados, generalmente, pues sí, esta es la estrategia ahora sí, de recomendación de oro, donde se sugiere que sí se promuevan los lácteos específicamente de origen animal, es decir, leche de vaca y sus derivados, para brindar un adecuado aporte de vitamina D, pero también de calcio principalmente, ¿no? Generalmente todos los lácteos tienen esta proteína que se llama caseína, la cual es la más abundante, que también ayuda a tener una mejor absorción a nivel corporal.
Generalmente esta, si la viéramos desde la leche, desde yogurt, incluso de búlgaros o kefir de leche, que se hace de forma casera o incluso ya comercial, tanto en tipo de quesos reducidos en grasa, etcétera. Generalmente, pues al promover este consumo, va a asegurar una adecuada absorción de calcio, también va a asegurar un incremento mínimo, pero efectivo de vitamina D, y asimismo va a promover una adecuada función de osteoblastos, donde va a haber una mayor proliferación, mineralización. En pocas palabras, va a haber una adecuada función en la salud ósea. Si habláramos en la parte de té verde y cafeína, generalmente por una parte se recomienda que sí se promueva el consumo de té verde. ¿Por qué? Por la parte de antioxidantes que mencionaba previamente que tiene un rol importante en la salud ósea, ¿no? Sin embargo, también se ha asociado que el exceso de consumo de cafeína, que en esta parte del té verde también, pudiera incrementar el riesgo de osteoporosis por una presencia excesiva de cafeína. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues únicamente promover té verde si le sirve como un método de antioxidantes, pero no es el único, ¿no? Generalmente, pues frutas y verduras de todos los colores brillantes, etcétera, pues pudiera ser una recomendación complementaria, vaya, ¿no? Sin embargo, pues valdría la pena indagar esta parte de si el exceso de cafeína, si mi paciente tuviera un exceso del mismo, pues esto también podría influir quizá de forma negativa, ¿no? Sin embargo, pues eso es únicamente formas empíricas que no se recomienda caer como en esta parte bíblica o que realmente tengamos que quitar el café por completo, pues porque realmente no es una evidencia sólida, pero que valdría la pena tomar en cuenta si hablamos de osteoporosis, ¿no? Si habláramos en la parte de salud y en la microbiota intestinal, también influye bastante en cómo está la salud ósea. Generalmente, si nos metemos en este tema que también es muy complejo del consumo de probióticos, prebióticos, simbióticos, etcétera, pues generalmente el traducir a que existe una buena salud intestinal también se va a traducir en una buena salud ósea. Entonces, esto generalmente es porque obviamente una salud intestinal adecuada va a promover un sistema inmunológico adecuado, pero también va a adecuar de que hay una buena absorción a nivel de electrolitos, principalmente de calcio, ¿no? Lo cual pues ahora sí es como el mineral que el cual se va, ve más asociado en la salud mineral ósea. Si habláramos en la parte de vitamina D, generalmente aquí se han hecho diferentes estudios. Uno de estos es el Vital, Vitamin D and Omega Trail, donde generalmente es un estudio clínico aleatorizado, donde se han hecho diferentes pruebas, no únicamente para osteoporosis. Sin embargo, aquí se hizo un seguimiento por 2 años, donde si se buscaba evaluar si la suplementación de vitamina D en mujeres más de 55 años y hombres de 50 años de forma aislada tuvieran alteraciones en la masa ósea o la densidad mineral ósea, es decir, hubiera presencia de osteoporosis o no, durante 2 años hubiera una suplementación por arriba de lo recomendado, que en esta parte es 2.000 unidades al día, ¿qué efecto tendría, no? Sin embargo, generalmente se vio que no había como ningún efecto al suplementar únicamente vitamina D. Sin embargo, pues sí se recomienda que se tengan diferentes niveles de vitamina D si existe una deficiencia o insuficiencia, ¿no? Sin embargo, no se recomienda de uso rutinario el uso de esto para mejorar la salud ósea. Si habláramos en la parte de guías, se recomienda ahora sí como utilizar vitamina D en cuando de forma suplementaria cuando exista como la deficiencia o insuficiencia. Sin embargo, también hay como ciertas recomendaciones, por ejemplo, en mujeres con embarazo, adulto mayor, etcétera, o incluso alguna condición muy específica como alguna cirugía que altera el metabolismo de vitamina D, donde se pueden hacer ciertas modificaciones. Sin embargo, realmente las recomendaciones es no exceder en esta parte las ingestión diarias recomendadas, ¿no? En caso de que exista únicamente como la parte de una evidencia sólida que hay una deficiencia o insuficiencia. Si habláramos, por otra parte, la suplementación de calcio combinada con vitamina D, aquí sí se ha visto y se ha reportado de forma adecuada, que el consumo de estos dos nutrimentos en específico sí puede incrementar la densidad mineral ósea y también pudiera reducir de forma significativa el riesgo a fracturas, pero generalmente aquí las dosis tampoco van más allá de lo recomendado.
Realmente la suplementación es una estrategia, pero no es una ley de que todas las personas que viven con osteoporosis o osteopenia o riesgo deben de suplementarse. Realmente aquí, por ejemplo, las dosis utilizadas van por arriba de los 800 miligramos de calcio. Yo les diría, pues váyanse más a promover dos, tres porciones de fuentes de lácteos al día que puedan cubrir estos requerimientos y quizá la vitamina D, pues sí pudiera ser una buena estrategia la suplementación o bien también poder promover otro tipo de actitudes como la exposición solar o algo así que también fomenta la síntesis de vitamina D si no existe, ojo, una deficiencia o insuficiencia, ¿no? Si habláramos en la parte de patrones de alimentación. Generalmente cualquier patrón de alimentación, desde la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, generalmente todas estas cubren como requerimientos adecuados de vitamina D y calcio. Y en comparación, por ejemplo, al menos en México, que tenemos como una dieta de tipo occidental, es decir, alta en alimentos ultraprocesados, pobre en nutrimentos, altos en grasas saturadas, baja en fibra, etcétera, pues esta parte pues influye de forma negativa en la salud ósea, ¿no? Asimismo también como la dieta moderna, que esa se conoce que es muy asociada como a todo lo que queremos rápido, que también va muy asociado a la parte de alimentos ultraprocesados. Es importante pues a lo mejor que a pesar de que puede tener a lo mejor ciertos antioxidantes, ciertos nutrimentos de importancia, también pudiera haberse asociado a un efecto negativo en la salud ósea, ¿no? Entonces generalmente se puede promover un patrón de alimentación saludable, siempre y cuando pues sea alcanzable para el paciente, pero tomando en cuenta que no nada más es todo calcio y vitamina D, ¿no? Como bien les mencioné, también son antioxidantes, calidad de hidratos de carbono, calidad de grasas saturadas y de proteína. Si habláramos en la parte de ejercicio, generalmente hay muchas recomendaciones en cuándo o qué tipo de ejercicios indicar. Sin embargo, aquí la parte más importante es evaluar cuál es el riesgo de fractura y antecedentes para evitar ahora sí una fractura como tal. Generalmente se recomiendan evitar ejercicios de alto impacto como correr, trotar, brincar o aquellos que realmente pues implican movimientos bruscos, vaya. Y se recomienda que principalmente, pues si no tenemos los conocimientos de prescribir ejercicio, pues se refiere con una persona adecuada, ¿no? Generalmente hay incluso ya como asociaciones como esta Sociedad Royal de Osteoporosis, donde generalmente hay como diferentes tipos de ejercicios que se pueden recomendar a las personas de acuerdo a la existencia de osteoporosis o la gravedad, ¿no? Entonces, de forma importante, es nada más considerar que no porque una persona tenga riesgo de fractura o osteoporosis, ya es un indicador de que no puedo hacer ejercicio, sino es importante nada más adaptar la forma de cómo realizar el ejercicio, ¿no? Entonces, generalmente esta es como una mini revisión que podemos hacer con respecto a la nutrición y cuál es el papel que influye en la osteoporosis, que generalmente pues vemos que en sí no todo es calcio, no todo es vitamina D, y es importante que una vez más promovamos patrones de alimentación que sean realistas, que sean adecuados, que sean factibles y que se puedan implementar de forma efectiva en nuestros pacientes, no únicamente para mejorar la salud ósea, sino también para reducir múltiples complicaciones de origen cardiovascular, endocrinas, etcétera, ¿no? Entonces, sería todo por mi parte y pues si tienen alguna duda me pueden escribir.